Está bien, adelante. Paz de Cristo, saludo muy, pero muy especial. Espero que ustedes estén muy, pero que muy bien también en esta hermosa noche que el Señor nos regala en un episodio más de Face to Face, un cara a cara, pero esta vez lo tenemos con el decano de Fuente de Verdad, del Instituto Fuente de Verdad. Y bueno, vale más que me porte yo muy bien hoy con él. Pero me alegra mucho tenerlo aquí porque, bueno, es licenciado en teología, con doctorados, magíster, en fin, hay mucho de qué hablar. El hermano siempre está muy ocupado, pero ha dispuesto su tiempo y eso solo lo agradecemos inmensamente. Es un honor para mí tener en esta noche al hermano Jorge Medina, hermano George Medina. ¿Cómo está usted esta noche, hermano George? Muchas gracias, hermano. Shalom a todos. Estoy muy bendecido y muy contento de poder estar acá con ustedes. Es un honor para mí. Amén, amén. Y bueno, esto es una oportunidad muy especial, como dije ahorita, que el Señor nos regala. Y pues hay que decir que hemos estado en varias de sus conferencias, hemos estado en varios de sus exposiciones referentes a la unicidad, a la introducción a la Biblia, en fin. ¿Cómo no olvidar también aquellos debates entre la unicidad y la Trinidad de hace muchos años, que eso ya tiene millones de vistas en YouTube? Este, pero bueno, eh, ministro, díganos por favor, ¿cómo nació en usted primero ese deseo de servirle a Dios, ese afán por descubrir y esos misterios que están en la palabra de Dios, por conocer más y que ahorita en todo el mundo se oye de George Medina, de sus exposiciones, de sus conferencias? ¿Cómo nació todo esto, hermano? Bueno, hermano, no puedo decir que había un deseo en mí que eso sucediera. Ujú, Yo crecí en una iglesia tradicional allá en el país de Bolivia y ujú, una vez llegando a la verdad, una vez siendo convertido, quería asegurarme de que no yo estaba cometiendo ese error de saltar de la sartén al fuego, como se dice. Entonces me puse a estudiar, examinar, le abrí mi puerta a todo aquel que estaba interesado en entrar y darme un estudio bíblico. Hablé con mormones, testigos de Jehová, adventistas y qué sé yo, me fui a convenciones de ellos, en todo lado, y leí todo lo que llegaba a mis manos, sea libro, revista, solo para comparar y asegurarme de que no estaba cometiendo un gran error. Y obviamente cada vez que sucedía esto, comparábamos con la Biblia y pues la Biblia salía reluciendo y también la doctrina apostólica, obviamente. ujú. Entonces, eso fue lo que dio ese impulso. Y la otra sería de que veía yo a los testigos de Jehová yendo de dos en dos, tocando puertas con maletines llenos de literatura, libros y de todo eso. Y Ajá. me quejé con el Señor y le dije, Señor, ¿por qué nosotros no tenemos eso? No teníamos nada de material en ese tiempo, por lo Wow. menos no del nombre. Ujú. Y el problema es que cuando uno se queja, hermano, más le vale poner la mano al arado. Sí. Me quejé con Dios, le dije, necesitamos material y me dijo, pues tú hazlo. Entonces de ahí Oh. salió ese llamado de que, bueno, comenzando a escribir folletos y artículos para revistas y luego ya libros y todo lo demás. Entonces así fue como sucedió eso, hermano. Oh, qué increíble todo eso, pues bien bonito. Bueno, por ahí está la Sí, niña, está. ahí están, sí, eh, tengo un niño por acá. bueno, el hermano tiene dos niños pequeños y bueno, y su maravillosa esposa. Y pues es bien maravilloso que escuchar esto. O sea, lo que notamos es que el hermano cada vez crecía su deseo más de servirle a Dios a partir de que descubría más, conocía más, leía más. Y bueno, esto es maravilloso. Quiero saludar en este momento a todos los hermanos, amigos, a todos los que están conectando en este momento. Nos saludan desde Cartagena. El hermano Rafael Hoyos dice saludos a nuestro decano. Gracias por el detalle del libro La Cumbre en la Cumbre Misionera. Ha sido de bendición para mi vida. Nos saludan también desde Tijuana. Hermana Elizabeth González, saludos al hermano Jorge Medina. Dios lo bendiga. Me tocó oír predicar en Fuente de Verdad, San Diego, California, con el pastor Timothy Valverde. Bueno, nos saludan también Carlos Moreno, nos saluda la hermana Mayra
Y hermano Dani Hernández, saludos al profesor Medina. Qué bonito. Bueno, paz de Cristo para todos. Bueno, nos saluda Marilyn Quintero, Luis Niño también. Bueno, los saludan muchos alumnos suyos, hermano. Bueno, Wow. también estoy ahí, pues quiero decir que, como dije ahorita, me tengo que portar muy bien con él para que me vaya bien. No, no, este, hermano Jorge, queremos también, ¿cuáles han sido sus experiencias más importantes? De pronto que nos pueda compartir sus experiencias más importantes en este proceso de conocer, de estudiar, de prepararse en las escrituras. Hay que decir, el hermano sabe hebreo, sabe griego y pues es una voz autorizada en todos esos aspectos, pero ¿qué han sido esas experiencias que más lo han marcado en este proceso? Ya, hermano, honestamente ha sido el simplemente entrar directo en la Biblia. Cuando yo me convertí, yo pensé que todos leían la Biblia cada día. Pues yo dije, todos son santos, yo tengo que alcanzarlos. Entonces yo me puse a leer, leía varios capítulos de la Biblia, conseguía libros de teología y qué sé yo, y aunque muchos de ellos estaban por encima de mi cabeza, los leía, estudiaba, comparaba versículos y qué sé yo. Y no fue hasta después de años que me di cuenta, wow, no, parece que no todos estaban haciendo lo mismo. Um, entonces, sí, todo el mundo dice que quiere conocer más de la Biblia. Ah, yo quisiera saber. Muy pocos quieren realmente estudiar, aprender y leerla. Entonces, no se recibe por osmosis. No pueden mandarle por texto, se da cuenta. Ujú. Lleva mucho esfuerzo, honestamente, lleva tiempo. Y si quiere estar muy, muy bien preparado, lleva muchísimo dinero también. Que lastimosamente como hispanos, no sé por qué vemos todo lo demás como una inversión, ¿no? Sea la universidad, sea qué sé yo, pero el estudio de la Biblia no lo vemos como una inversión y eso es para nuestro gran error, creo yo. Pero Ujú. sí, entonces, hermano, fue a través de mucho sudor, lágrimas y trabajo duro. Y claro, el empuje, el énfasis es de que quiero conocer mejor a Jesús, a este Jesús que me salvó. Y tal vez eso viene porque pues vengo del mundo convertido después al Evangelio y todo era tan precioso, tan hermoso. Quiero más de Jesús. Y cuanto más uno conoce de la palabra, pues mejor conoce a Jesús, más le ama. Cuanto más le ama a Jesús, más quiere saber de él, más estudia la Amén. palabra y ahí va, ¿no? Más y más y Correcto. más. Correcto, así es. Y hermano, ¿cree usted que se lee poco la Biblia en este tiempo? Uy, hermano, sí. Hay lo que se llama un analfabetismo bíblico. Sí. Había un tiempo cuando uno podía hasta hacer bromas bíblicas. Hoy en día no se puede porque nadie le entiende. Se da cuenta. Sí. Mi papá, cuando nos convertimos, mi papá era de esos que le encantaba andar, ¿no? Decía, uy, no puedes creer los rumores que andan ahora en la iglesia. Y me dice, ¿qué es, papi? Dice, que el ciego de Jericó y Bartimeo no se pueden ni ver. Ujú. Entonces, pues nosotros risa y risa. Hoy día usted hizo eso en la iglesia, hermano. Nadie lo Y no. entiende. ¿Quién es quién? ¿Qué es Bartimeo? No sabemos. Entonces, hay un completo analfabetismo bíblico, hermano, Correcto. lastimosamente, a todo nivel dentro del mundo. Y creo que el momento que yo me libré de eso fue durante mi conversión, porque siendo de una iglesia tradicional, como decía, um, católica romana, um, no leía la Biblia, tenía mi Biblia de estudio, fui a la iglesia mi primera vez con mi Biblia de estudio católica, pero no la leía. Entonces, una vez que ya me convertí, es como que entró una hambre, una pasión por la palabra y quería palabra, palabra, palabra. Entonces, creo que es lo que necesitamos, una verdadera conversión al Amén. Señor, sí. Correcto. Y bueno, bueno que nos diga esto y además quiero decirles que cada vez que escucho al hermano George Medina cuando está en las conferencias, hay una profundidad muy tremenda. Queda uno como con una sensación de que quiere saber más, de que o sea, a veces uno cree que sabe cosas de la Biblia, pero escuchar al hermano Jorge Medina es como, no sé nada. Entonces, es bueno esto de estudiar la palabra de Dios. Creo que también es urgente. Y bueno, seguimos saludando a los que se están conectando con nosotros. Es Eimer Esteban León, bienvenido, Anderson Arango,
Carolina Mansuera también, Dayana Fujiko desde Japón también nos saluda, dice Shalom, Dios les bendiga, Gloria a saludos. Dios. Bueno, nos están viendo desde California, Ecuador, España, Venezuela, bueno, de varios países nos están saludando, desde Costa Rica. Ok, a todos bienvenidos. Y hay que decir también que nuestro hermano Jorge es, am, bueno, él ha estado tiempo en los Estados Unidos, pero es boliviano. El hermano es de Bolivia. Así es. Ministro, díganos qué extraña usted de su país natal. Bueno, aparte de la familia, la comida, obviamente, cuando hay un plan de viaje, es lo primero que uno quiere, ¿no? Probar la comida de uno. Ustedes saben, sí, si han viajado a algún lugar, ustedes saben que nada sabe de la misma manera como en la tierra de uno, ¿verdad? Seguro. Así que sí, eso es. Y pues obviamente sí, los hermanos y qué sé yo, tengo muy bonitas memorias de mi tiempo de conversión ya hace muchísimos años, no les voy a decir cuántos, de esa generación que creció conmigo, amando y sirviendo a Dios. Muy bonitos recuerdos, sí. Sí, y de pronto, ¿qué comida recuerda si usted de La Paz que sea muy de allá? Hermano, la salteña es lo número uno. Sí. Es como una empanada que tiene carne y qué sé yo adentro. Tienen que probarla para creerla. Nunca he conocido a nadie que una vez habiéndola probado no le haya encantado, ¿no? Hablando misioneros y todo el mundo. Entonces, sí, salteñas cuando estén en Bolivia, especialmente en La Paz. Amén, así es. Bueno, nos saluda Alisa Salinas. Saludos desde Argentina, nos dicen aquí. Nos saluda también desde Barranquilla el misionero Omar Hoyos Jr. También nos saluda aquí la hermana Mayra. Dice, lo admiramos mucho, profesor. Estamos agradecidos porque nos comparte su inteligencia. Es usted un mentor para nosotros. Y creo que sí, Gracias, vivimos. muy amable. Es un honor vivir en este tiempo y conocer a un hombre que tiene una voz tan autorizada en cuanto a las escrituras se refiere. Realmente es un deleite escucharlo siempre. Y además de ser ministro, de aportarnos tanto a nuestra vida espiritual, a las iglesias, a los pastores, ¿qué es más difícil desde su punto de vista? ¿Qué es más difícil o qué es más fácil? ¿Ser pastor o ser padre? Porque es padre de 2 hijos, ¿no? ¿Qué es más fácil Sí, ser? ¿Cuál es la tarea más fácil? wow. Creo que es ambos, hermano, por diferentes motivos. Creo que la gran batalla que tenemos nosotros, los creyentes en general, pero especialmente los ministros, Ujú, es el quitar toda hipocresía de nuestra vida, el no ah, tomar un rol cuando estamos en la iglesia que no lo vivimos en casa. ujú, Um, eh, He viajado bastante como evangelista y maestro y he tenido que llegar a lugares donde los hijos del pastor no están sirviendo a Dios. ujú, Y a veces las quejas de que la iglesia me robó a mi papá, entonces no quieren saber nada de la iglesia. Entonces, a veces ese balance de ministerio y iglesia es bastante complicado. Um, pero como padre tengo que decir, nuestro primer deber, nuestra primera responsabilidad no es la iglesia, es nuestra familia, nuestros hijos. correcto. Entonces, mantener ese balance bien y quitar toda hipocresía, ser el mismo en la casa con los hijos que somos en cualquier otro lugar, porque a veces cuando estamos predicando, nuestros propios hijos no nos reconocen. ¿Quién es ese señor que habla tan bonito? No puede Ujú. ser mi papá. Entonces, creo que ese es uno de los más grandes desafíos que tenemos. Y es una batalla, pero es una batalla que vale la pena. Entonces, seamos cristianos y en todo lo demás, el Señor lo tiene en sus manos. Amén, así es. Bueno, también nos saludan desde la zona del Urabá, aquí en Antioquia. También nos saluda Elkin David Zampayo. Nos dice saludos desde Colombia, la Aurora Cunday, Tolima. Eh, Así que les manda muchos saludos. Dice mucha paz de Cristo. Tuve el gusto de compartir un almuerzo en agosto del 2018 en Cali con el licenciado Medina y ser escuchado y aconsejado por él.
en el seminario que prediques. Eh, También Anderson Arango dice, buen programa, saludos desde Barranquilla. Ok, hermano, esto que usted acaba de decir es bien bonito porque, bueno, los pastores nos acostumbramos a veces a estar muy cerca del pueblo, pero lejos de la familia y creo que, am, creo que esas dos áreas de ser pastor y de ser padre, hay una línea que a veces nos separa mucho, ¿no? Y a veces es lo que usted dice, una batalla, saber compensar esas áreas es a veces complicado. Pero bueno, vamos a conocer un poquito de, de quién es el hermano Jorge Medina, no solo como maestro, sino también como hombre de Dios, como padre de familia. Y en este caso, queremos preguntarle, hay un segmento que llamamos Mente Rápida y es Uy, preguntarle cosas ok, muy suaves. Le dije que lo voy a tirar suave para que me tire suave también en las calificaciones. No, no, no. ok, Bueno, este, ok. ¿cuál es su color favorito, hermano? Verde, El verde. El día preferido de la semana, tiene que ser sábado, sí. sábado. Comida favorita, Mm, fricasé boliviano. fricasé. ¿Nos puede decir qué es eso? Hermano, es parecido al pozole. Si alguien se ha ido a Oh, México, pozole es sí, tiene como caldito, pero es sí. hecho de cerdo picante, Ujú, con maíz blanco que le dicen mote allá sí, y ajá. con chuño, que son unas papas congeladas. Uy, es delicioso. Oh, pues yo les digo que yo tuve el honor de comer esto en California, lo que usted llama El pozole, sí. pozole, Ajá. riquísimo, o sea, riquísimo. Y en estos días lo vi en una foto y, hombre, me quedé con el antojo. Bueno, eh, ministro, díganos un defecto que tenga Jorge Medina. Uy, muchísimos. A ver, ¿cómo le enumero todos? Tengo falta de paciencia, soy renegón, qué sé yo. Ok, ok. Una virtud. Amo a Dios. Ujú. ¿Qué persona o persona que más admira usted? Um, Aparte del Señor Jesucristo, posiblemente el hermano David Bernard, es el superintendente general de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, un mentor, profesor mío, amigo de muchos años. Um, ok, bien. Em, ¿Qué prefiere, día o noche? Noche, ¿Calor o frío? calor. ¿Cuál ha sido su canción favorita? Uy, eso cambia cada año, hermano. Sí, 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 sí. Sí. Ahí siempre hay un boom cada año. Ok. Ciudad favorita. Mm, Esa está difícil. Esa está difícil. Sí, pero Tal ahí vez, tal vez, tal vez, no, never mind, no puedo decirla. Jerusalén sería tal vez, sí, Jerusalén. pero es para visitar, no para vivir, entonces hay esa diferencia, sí. Ok, muy bien. Bueno, su pasatiempo favorito. La lectura, tanto para pasatiempo como para estudio. Sí, Ujú. ok. Bueno, pero eso, hacer las dos cosas al tiempo es bueno, ¿no? En pasatiempo y a la vez, ok. Bueno, y un sueño por cumplir para Jorge Medina. Ver al Señor cara a cara. Oh, amén, amén. Bueno, aquí nos siguen escribiendo a todos los que nos están saludando. Muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí con el doctor, licenciado, maestro. Ves que yo puedo decir que los que tenemos el honor de aprender del hermano George Medina, Jorge Medina, este, creo que podemos decir que es como estar sentados a los pies de Gamaliel, es decir, realmente, no, en serio, nos sentamos con él y la profundidad que tiene en la escritura es increíble, realmente lo tienen que ver. eh, Hermano, usted es el fundador de Defensores de la Fe, ¿verdad? Así es, sí, Señor. Ok, entonces lo podemos ver todo el tiempo enseñando.
Dice la hermana Mayra, pero no contestó la pregunta de la canción. Pilas ahí. Bueno, ok. Gracias, hermano, por sus enseñanzas. Dice el hermano Luis Niño, pastor. Dice, es un referente para muchos. Gracias por la corbata, dice él. Ah, gloria a Dios. Un honor, pastor, un honor. Bueno, el Libardo Jesse ya dice saludos, hermano Álvaro y hermano Jorge Medina. Ok, bueno, vamos a hacer algo muy diferente que hemos hecho en Face to Face y es que por un momento yo voy a ser una persona con algunas dudas. Tal vez soy trinitario, de creencia trinitaria, y tengo algunas dudas acerca de mi, de mi creencia, pero pues me topé con el hermano George Medina y pues él me va a sacar de algunas dudas, ¿no? Entonces, va a ser interesante, así les digo que a todos los que están aquí que compartan este video porque mucha gente lo va a ver y lo está viendo. Entonces, por favor, compartan el video para que muchos puedan ver y escuchar la enseñanza de nuestro hermano Jorge. Así que en este caso, bueno, tengo una duda, me voy a meter en el papel. Em, ¿Cómo dicen ustedes los de la unicidad que hay un Dios cuando en el principio de la creación el Señor Dios habla a toda su creación y dice, hagamos al hombre? ¿Cómo puede explicarse eso? Ya, normalmente en este caso, yo le devolvería la pregunta, am, ¿por qué usted asumiría que tal frase bíblica implica que hay más de un solo Dios? Ajá, pues asumimos de que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo y que estas son tres personas diferentes y que a lo mejor ahí Dios le está hablando al Espíritu y le está hablando al Hijo, ¿no? Okay. Note que el Hijo no aparece en ningún lugar de todo ese capítulo. Ujú, Cuando se menciona el Espíritu de Dios, no se lo menciona como una persona, ¿no? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, más como un viento, que es en realidad el significado, ah, uno de los significados de la palabra ruach, de donde sale la palabra espíritu, ¿no? ujú, Viento, soplo, qué sé yo. Entonces, mi punto al hacer esa pregunta es por qué asumir esto. Es porque a veces traemos nuestra teología y tratamos de meterla dentro de la escritura en vez de tratar de entender lo que la escritura está diciéndonos. Y en este caso, yo diría tal vez dos cosas y podríamos hablar del tema 40 minutos para satisfacer todos los ángulos, ¿verdad? Pero dos cosas. Número uno, la Biblia no fue escrita en español, sino fue escrita en hebreo, que es una lengua semítica. Hay otras lenguas semíticas como el arameo, el árabe y qué sé yo. En las lenguas semíticas, cuando la deidad habla, generalmente habla en plural, es decir, utiliza el plural conocido como el plural de majestad. Ahora entiendo, algunos han dicho que ese plural de majestad no existe. Me acuerdo, estaba en el seminario Fuller allá en Pasadena, California, con ujú. una eminencia en el hebreo y yo mencioné eso en clase, ¿no? Estábamos en una clase de hebreo avanzado y dije, hay algunos que dicen que el plural de majestad no existe. Se rió él y se rieron todos los demás estudiantes que estaban ahí, Sí. muchos de ellos pastores trinitarios. Dentro de los lingüistas existe el plural de majestad. Déme darle un rápido ejemplo de esto y cuando tengamos tiempo podemos conversarlo con el Corán abierto, ¿ok? ¿Y por qué digo el Adelante, Corán? adelante. Porque el Corán fue escrito en árabe, que es una de esas lenguas semíticas. Y en el Corán, cuando Dios está hablando con Mahoma, dice, nosotros te hemos revelado nuestra palabra. Pero Ujú, usted si sabe algo de los musulmanes es que son monoteístas fanáticos. De ujú, hecho, parte del Corán mismo dice, no digas tres. O sea, no pueden ni siquiera decir tres. ujú. Ellos creen en un solo Dios, una sola persona de Dios, si utilizamos esa terminología. Entonces, ¿cómo es que en el Corán Mahoma está hablando con Dios y Dios le habla en plural?
porque eso es algo que hace la lengua semítica, es decir, es un plural de majestad. Dios en toda su realeza, con todos sus atributos, habla de esa manera. Génesis 1:26 es uno de esos ejemplos donde Dios está hablando desde su realeza y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero ahora asumamos que son tres. Ujú. Asumamos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres están hablando, tal vez como un coro, como usted se lo imagine, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, son tres personas. Quiero que usted se imagine ahorita mismo que está frente a un espejo, ¿ok? Ujú. Ahí Ok, tiene su imagen, ¿no? sí, ¿Cuántas personas ve usted en ese espejo? ¿No? Si está solo, en este caso, ¿no? Álvaro Campo, se va a sí, ver ahí, va a ver una persona reflejada, correcto. ¿ok? Veo una. Cuando Dios creó al hombre, ¿a cuántos hombres creó? A uno. Pero ¿por qué no creó a tres? Si eran tres personas diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen de Dios deberían haber sido tres personas. Ahí puede nombrar a Adán, qué sé yo, Esteban y Felipe. ¿Por qué Dios creó uno? Y la razón es simple, hay un solo Dios. Y ese es parte del problema que estamos viendo acá. Ujú. La Biblia, especialmente la Biblia hebrea, es monoteísta. Hay más de 50 escrituras que dicen que hay un solo Dios. Esa categoría de personas no existe en la escritura. Eso es algo artificial, creado muchísimos siglos después aún de los apóstoles. Ni qué hablar de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los demás del Antiguo Testamento. No existe Hasta el, esa palabra persona, perdón, no hasta el existe esa cuarto palabra siglo persona. no hay esa utilización de persona en referencia a Dios. Ok, No existe. ajá. Okay. Tertuliano es el primero que utiliza la palabra Trinidad, Trinitas, y es el que aplica la palabra persona a Dios. Ujú. Entonces, ahora, una vez más, yéndonos al mismo contexto de la escritura, número uno, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas, señoré en las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios. Vuelve Mm. al singular, porque aquí ya es un reporte de lo que Dios hizo. Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Y creó un solo hombre, creó solamente a Adán. Para mí, esa es la explicación del verso anterior. ¿Cuántos crearon? Uno solo. Entonces, ¿por qué está hablando en plural? Plural de majestad. Es una lengua semítica. ¿No creó a tres? No, porque si Dios tiene una imagen y Dios es tres, debería haber creado a tres. De la misma manera que cuando usted está frente a su espejo, la imagen que se refleja es el número de personas que está frente al espejo. En el caso de Dios, eso fue simplemente uno. Y obviamente podemos extendernos, pero esa es la explicación para mí más sencilla. Ok, bueno, y en este caso, bueno, le estoy diciendo que en este momento soy trinitario, no estoy en el papel. Adelante, adelante, con confianza. Entonces, en este caso, decimos entonces, ¿con quién o con qué exactamente hablaba Dios? Hablaba con él mismo entonces. No está, es simplemente una declaración del propósito eterno, divino de Dios. No necesita estar hablando con nadie en este caso. De la misma manera que citamos ese ejemplo del Corán, te hemos dado, ¿no? Nuestra palabra, le dice Alá a Mahoma. Ujú. Estaba hablando entre muchos, no. Una vez más, es simplemente lo que llamamos el plural de majestad. No se refiere a muchas personas. Perfecto. Bueno, y en este caso, cuando hablamos de que los de la unicidad creen que Dios fue manifestado en carne en Jesucristo, y asumen de que Jesucristo es Dios, pero Jesús mismo llamaba a su Dios Padre y que inclusive ahí en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se explica eso si solo hay un Dios? Porque entonces está hablando Jesús a otro diciendo, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿cómo explicar eso de la unicidad de esta manera? Ya, creo que esa pregunta le da más problemas al trinitarianismo, um, porque, ahora tal vez usted me puede corregir, déjeme darle una definición breve de la Trinidad. Es un solo Dios que existe eternamente en tres personas.
pero es una sola esencia divina, no son tres esencias divinas. ¿Okay? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino solamente uno. En Ujú, este caso, donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, porque es una sola esencia de Dios. ujú. Si esto es verdad dentro de la Trinidad, entonces el decir que cuando Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dice Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si usted está diciendo, ese es Dios el Hijo, quejándose a Dios el Padre, de que Dios el Padre lo ha desamparado, de que de alguna manera se ha alejado literalmente del Hijo, Ujú. entonces ya tiene dos esencias o dos sustancias de Dios. Una, la sustancia de Dios Padre, otra, la sustancia de Dios Hijo, y están separados. Entonces, si hay dos sustancias de Dios, ya tiene más de un solo Dios, ya es politeísmo. Ok. Ese es un problema. El otro problema es, ¿cómo puede Dios el Hijo estar clamando a Dios el Padre, diciéndole, ¿por qué me has desamparado? La teoría de la Trinidad dice que el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso, y no son tres todopoderosos, sino un solo todopoderoso. Ok, Ujú. si el Padre es todopoderoso y el Hijo es todopoderoso, ¿por qué el Hijo parece necesitar tanto del Padre mientras está en la cruz, si Dios el Hijo también es todopoderoso? No niega ese clamor el hecho de que el Hijo es todopoderoso. Entonces, ahí ya vamos ahí con dos problemas para la Trinidad. Sí, sí. Se da cuenta. Entonces, tenemos que, cuando vamos a interpretar la escritura, una vez más, el problema es cuando asumimos o queremos meter nuestra teología dentro de lo que está sucediendo. Y ahí eso es donde comenzamos a generar contradicciones contra nuestra propia teología. En este caso, ese argumento contradice la doctrina de la Trinidad en varias maneras. Contradice la unidad de la esencia divina, contradice la identidad del Hijo como Dios y como todopoderoso. Y entonces, oh, wow, ya hemos destruido esa teoría, ¿ya para qué? Continuamos con la conversación, ¿verdad? Ajá. Ahora, desde el punto de vista unicitario, nosotros creemos en un solo Dios. Era el Padre en la creación, vino en el Hijo en la redención. Es eterno, pero en la encarnación Él asume una naturaleza que nunca antes ha tenido. Nunca antes ha tenido como parte de su eterno ser una naturaleza humana. Esa naturaleza humana es un hombre en todo el sentido de la palabra, cuerpo, alma, espíritu, mente, voluntad, todo lo que nosotros tenemos como hombres, él lo tenía, excepto, dice el libro de Hebreos, sin pecado. Ese hombre que está en ese momento tomando los pecados o la culpa de los pecados de todo el mundo, por primera vez se siente pecador. No era pecador, pero se Ujú. siente pecador. Note, esa es la diferencia. Él no se convirtió en asesino ese momento. No se convirtió en adúltero ese momento. No se convirtió en homosexual ese momento. No se convirtió, no, pero tomó el peso el peso del pecado de La todos los maldición. asesinos y de todos. Entonces, ese sentimiento de pecaminosidad está en él y por primera vez se siente alejado del Padre. Es Wow. decir, él que tenía una unidad perfecta con Dios por ser Dios manifestado en carne, Ujú. ahora de repente se siente alejado de algo que siempre ha sido parte de él y se siente en cierta manera desamparado. Y hay mucho más en esto porque sabemos que cuando dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando un salmo, ¿verdad? Un Ujú. salmo Sí, mesiánico. Y correcto. va a citar otro salmo mesiánico al final, cuando entrega el Espíritu. Entonces, tenemos que saber por qué eso, y de ahí, ya le digo, tenemos otros 20 minutos para conversar al respecto. Y esta es la realidad. Déjeme resumirle lo que está pasando. Adelante, tiene todo el tiempo. Jesús se siente pecador, se siente alejado del Padre. Entonces hay ese clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Ujú. Perfecto. ¿Dios lo desamparó realmente? No. Y eso se ve de muchas maneras, ¿ok? Cristo estaba en la cruz haciendo la voluntad de Dios, sí. ¿Dios Ujú. abandona a los que hacen su voluntad? No, ¿ok? Ujú. Es imposible en realidad que Dios hubiera abandonado el cuerpo de Jesús, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús no era simplemente un hombre ungido con el Ujú. Espíritu, como Sí. Pedro, Jacobo y Juan.
era Dios manifestado en carne desde su nacimiento. Entonces, imagínense si llega el momento de la cruz y el Padre decide abandonar al Hijo, pues ¿para qué se dio el trabajo de manifestarse en carne? ¿Verdad? Ujú, así es. Entonces, esa manifestación en carne es real, es Dios eh, humanado, podemos decir, yo y el Padre uno somos en todo el sentido de esa palabra. Entonces, el Padre está ahí, el Padre no lo ha abandonado, pero hay ese sentimiento por esa culpabilidad que está sintiendo por nosotros. El juicio de Dios cae sobre él por nosotros. Él paga el precio de nuestros pecados. Um, pero luego cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, citando otro salmo, y con Sí, tiempo podemos conversarlo, sí. eh, tenemos que ver nosotros ese salmo en la manera en que se lee el original. Y cuando hay, esto es lo que decimos en el Instituto Bíblico, cuando está leyendo el Nuevo Testamento y ve una cita del Antiguo Testamento, váyase al Antiguo Testamento y lea toda esa cita, porque le va a dar luz acerca de lo que usted está viendo. Así En es. ese salmo, cuando Jesús está en tus manos encomiendo mi espíritu, hay una parte al final donde dice, yo pensé que me habías desamparado. Wow. Y estoy parafraseando. Yo Sí. pensé que me habías abandonado, pero estabas ahí todo el tiempo. Ujú. Entonces Dios no abandonó a Cristo, pero como hombre, por pagar nuestros pecados, se sintió desamparado. Pero esa unidad de padre e hijo nunca se quebranta. Nunca Ok. se quebranta. Esa permanece por toda la eternidad. Y de hecho en Apocalipsis capítulo 22, versos 3 y 4, podemos ver a Dios y el Cordero. ¿Okay? Dios y el Cordero, el sacrificio que fue a la cruz del Calvario, todavía siendo uno con un solo nombre, un solo rostro, y sus siervos le servirán eternamente. Amén. Pues yo quiero decirle que aquí todos los que están escuchando eso se están deleitando, nos están enviando muchísimos mensajes y a ver, está a punto de convertirme, hermano Jorge, me dice, está a punto de convertirme, pero Por poco este, me persuades a ser cristiano. sí, entonces, ¿quién levantó de la tumba a Jesús? ¿Se levantó Jesús mismo o lo levantó Dios mismo, como dice su palabra? Dios levantó a Jesús de la muerte. Esto, esto cómo se asume, ¿fue Jesús o fue Dios? Ya. Hechos capítulo 2 en el sermón de Pedro, Pedro dice, a este Jesús levantó Dios, de lo cual Ujú, todos nosotros, o resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ujú, eso es lo fácil de creer, ¿verdad? Que el Padre levantó al Hijo. Um, pero en Juan capítulo 2, versos 19, 20 y 21, Jesús, hablando con la gente, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos decían, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice el verso 21, del templo de su cuerpo. ok, Entonces Jesús dice, prometiendo destruir este templo, su cuerpo, yo lo levantaré. mm, Bueno, entonces, ok, el Hijo dijo que lo va a levantar. Hay otras escrituras que dicen que el Padre lo levantó. Se necesitó dos personas divinas para resucitar un ser humano muerto. ujú, La respuesta es simple, ¿no? El Padre es la deidad y es la deidad la que levantó el cuerpo humano de Jesús que estaba en la tumba. Jesús como hombre muere, como Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, el inmortal, invisible. Entonces, no hay contradicción, no son dos personas las que resucitaron a Cristo, fue Él como Dios que resucitó su propio templo en el cual Él vivía. En Juan capítulo 14 y el verso 10, Él dice, que el Padre que mora en mí, dice él hace las obras. Entonces, el, el ser divino que moraba en el cuerpo de Jesús, de acuerdo a Jesús, era el Padre. ¿Okay? No mm, puede usted mostrarme ni una sola escritura en ningún lugar donde diga que el Hijo moraba en el cuerpo de Jesús. ujú, No puede mostrarme nunca donde dice Dios el Hijo estaba dentro de él. Pero ujú. le podemos nosotros mostrar donde Jesús mismo dice, el Padre mora en mí. Y es ese Padre el que resucitó ese mismo templo. Una vez más, yo y el Padre, uno somos. Así es. Y en este caso, pues a ver si le estoy entendiendo. Estamos hablando de que las dos naturalezas
la del ser humano, del hombre, la de la carne, estaba en Jesús y también la naturaleza divina estaba en Jesús. ¿Estoy bien? Correcto, pero creo que tal vez va más allá de eso, porque cuando decimos la naturaleza humana, a gente, o otra manera que lo decimos a veces es la carne y el espíritu. El espíritu Ujú. era Dios, la carne era hombre. Pero era más que solamente una naturaleza humana, una naturaleza divina. Dios en toda su esencia, ¿no? Como dice Colosenses 2:9, ¿no? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habitaba en ese cuerpo. Pero no solo era un cuerpo de carne, era cuerpo, alma y espíritu. Es decir, era un ser humano en todo el sentido de la palabra. Ese ser humano muere en la cruz, es decir, la carne muere en la cruz y es sepultada, pero el espíritu divino no muere porque es Dios mismo. Amén. Bueno, entonces en este caso, última pregunta, y creo que si me responde esa, quedo convertido, y es, este, Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. ¿Cómo explica usted este texto, hermano Yeah. Jorge Medina? Um, Depende qué versión está usted Reina Valera leyendo. Reina Valera 1960. 60. Sí. Le aconsejaríamos consultar una Reina Valera 2015 para que vea que ese texto ya no está ahí. Oh, um, hay dos maneras de explicarlo. Número uno, si asumimos que el texto debería estar en la escritura, ¿ok? Y yo sé que eso a los hermanos que no están acostumbrados a eso es como que no va a estar en la escritura, no, pero sí es parte de la Biblia. Sí, pero no era siempre parte de la Biblia, fue añadido a la Biblia durante el tiempo de la Reforma por el que la Inquisición estaba empujando a Erasmo, que era la persona que publicó el Nuevo Testamento en griego en ese tiempo, y tuvo que añadirlo a su tercera edición. Uh, ujú. pero originalmente no estaba. Pero si decimos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Note que no utiliza la palabra hijo, sino utiliza la palabra verbo, que viene de logos, es decir, el pensamiento o la palabra de Dios mismo. Uh, y de la misma manera que yo y mi palabra, mi pensamiento no somos dos personas distintas. Simplemente mi palabra es la expresión externa de lo que yo soy internamente. Así el logos o el verbo es la expresión del Padre. Y el espíritu es la esencia de Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24. Entonces, eso de decir que son tres personas, no son. ¿Ok? Ahora, si dice tres son los que dan testimonio, ahí es donde tiene que analizar qué quiere decir con testimonio, de qué están testificando, ¿no? Um, cada manifestación de Dios en la historia de la salvación, Dios como Padre, Dios como Verbo, Dios como Espíritu Santo, testifican de una realidad, que la salvación ha llegado a nosotros a través del Hijo de Dios, que fue manifestado en carne, es decir, a través de la cruz viene la salvación. Ese es el testimonio que están dando y estos tres son uno. No dice estos tres hacen uno como si fuera un uno compuesto. Son uno. Es decir, el Padre es, el Verbo es el Espíritu. Estos tres son uno. Pero una vez más, aunque ese punto de vista o esa explicación está en conformidad con la doctrina de la unicidad, ya no necesitamos ni siquiera preocuparnos de eso porque la mayoría de los eruditos trinitarios han reconocido que 1 Juan 5:7 no debería estar en la Biblia. En este caso, la Biblia, sabemos en Apocalipsis dice, no añadas a su palabra ni quites a su palabra, plagas van a venir a los que quiten. Entonces, si algo fue añadido durante el tiempo de la Reforma y hoy se quita, entonces no está quitando de la palabra, simplemente está quitando una añadidura que ellos habían puesto. Y por eso es que la nueva versión internacional y otras versiones más modernas ya no lo contienen, aun cuando esas versiones son publicadas por trinitarios. Se da cuenta, no son unicitarios que han entrado ahí y están queriendo cambiar algo, simplemente que se han dado cuenta, eso no debería estar. Y en realidad el origen de ese versículo posiblemente es de la Vulgata Latina, que es la versión oficial del catolicismo romano.
Y no debería sorprendernos eso. La doctrina de la Trinidad, aunque les cueste aceptarlo, es una doctrina católico-romana. No es una doctrina bíblica que nació con los apóstoles. Es producto de una evolución doctrinal de varios siglos. Ok, bueno, pues les cuento a todos los que están oyendo esta entrevista, pues que me acabo de convertir a la unicidad otra vez. No, estábamos haciendo una práctica aquí, nuestro maestro y decano George Medina, sobre que yo iba a exponer preguntas de alguien que cree en la Trinidad. Y bueno, en este caso, hermano George, entonces, ¿quién se inventó entonces la Trinidad? ¿De dónde salió esto? Hermano, fue una evolución larga. No fue algo aceptado inmediatamente. Hubo mucha controversia al respecto. Y lastimosamente surge una vez que los judíos son poco a poco quitados de la iglesia. Y eso es lo extraño. Al principio, la iglesia era judía, monoteísta, unicitaria, y cuando los gentiles están entrando, los judíos dicen, wow, que entonces ahí tienen que guardar la ley si quieren entrar, y hay esa controversia. Y Pablo es el que dice, no, no tienen que guardar nada, ellos pueden entrar y ser salvos también. Lo triste es que pasa el tiempo y ahora los gentiles dentro de la iglesia crecen tanto que ahora están diciendo a los judíos, no puedes permanecer judío y estar en la iglesia, tienes que abandonar el judaísmo completamente. Y cuando usted le dice a un judío que tiene que abandonar no solo la ley de Moisés, pero sus tradiciones, su identidad judía, racial, étnica, la tradición de sus padres y qué sé yo, es muy difícil que haya conversiones de judíos. Ya para el cuarto siglo tenemos muy pocos judíos dentro de la iglesia. La gran mayoría de los llamados obispos son gentiles. Muchos de ellos vienen con pensamiento gentil, griego, habiendo sido infectados, vamos a decir, por Aristóteles y Sócrates y qué sé yo. Y algunos de los que ahora están como obispos, gracias a la supuesta conversión de Constantino, han comprado sus posiciones en realidad o las han obtenido por poder político. Entonces no tienen una formación teológica, no saben ni siquiera qué creen. Y ahora viene el pensamiento griego y comienzan a adoptar esa idea de que Dios, el Padre, es tan puro, está muy lejos y necesita un mediador para que los hombres puedan acercarse a él. Ese mediador es un semidios, ¿no? Que ahora ellos van a denominar el Logos. Y ya, ok, entonces el Logos es un semidios, segunda categoría, no igualito a Dios, pero un poco menor. Ya tenemos dos personas. Ujú. Tiempo después van a añadir otra tercera persona cuando originalmente el logos era simplemente Dios reflejando o revelándose a sí mismo. Ese logos se hace carne, ese logos es la perfecta representación de Dios, es el que vino a darnos una hermenéutica divina, ¿verdad? El que Ok. vino a explicar quién es Dios. Por eso es que Jesús, cuando le pregunta, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la tarea del Logos. No era de presentar una segunda persona, sino de ser el rostro de Dios, el cuerpo humano de Dios en la tierra. Y lastimosamente, una vez más, no hay judíos. El concilio de Nicea no trató sobre la Trinidad. Siento de romperla o destrozar la doctrina de algunos hermanos. Pero ya para el concilio de Constantinopla, el 381, ya hay un trinitarianismo más establecido. Y eso puede suceder porque ya no hay judíos. Si hubieran los judíos permanecido ahí, ellos hubieran estado gritando a voz en cuello, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ujú. Lastimosamente el pensamiento griego y la filosofía griega tomaron control de eso. Wow. Usted mezcla eso con la doctrina y eso es lo que tiene hoy, hermano. Las preguntas que usted me hizo como trinitario no surgen de la Biblia, surgen de un pensamiento griego donde no pueden concebir un solo Dios manifestándose como Padre, Hijo, como Espíritu, como Cordero, como Sumo Sacerdote, como Camino, Verdad y Vida. Ujú. No pueden concebir que el Cordero es el mismo León de Judá o que el primero es el mismo último. Entonces tienen que categorizar, inventar algo artificial como lo es la palabra personas en relación a Dios. Y de Wow. ahí nos desviamos completamente.
Wow, increíble, ¿no? Le digo, hermano, que quedé enamorado de esta entrevista y le agradezco muchísimo porque sé que esto le da luz a muchas personas que están oyendo en este momento y que tienen también dudas. Y les voy a decir y voy a reconocer, creo que los que conocemos la unicidad, muchos hemos tenido muchas dudas en cuanto a esto. Pero creo que el tiempo antes nos falta para poder ir a profundidad de estas cosas, pero realmente que nos hemos deleitado escuchándolo en su conocimiento, hermano Jorge Medina, le agradezco muchísimo. Y, y a ver, mi otra pregunta y finalmente es, ¿nos acompañaría en otro face to face? Esta vez vendría como un testigo de Jehová. Ay, mi hermano, venga como guste. Ok, nos concedería otra entrevista, hermano, pero pronto. Claro Ok, que sí, hermano, a la muy orden. bien. Le agradezco mucho, hermano George Medina, por este momentico. Yo sé que siempre está ocupado y todo eso, pero le agradezco mucho el No, habernos. estamos a la orden, hermano. Y pues los temas que tratamos esta noche, por lo menos Primera Juan 5:7 y algunos otros, tenemos videos en nuestro canal de YouTube. Ujú. Si buscan Defensores de la Fe, pueden encontrarlo y tenemos bastante material ahí que los hermanos pueden examinar con tiempo. ¿Dónde los encuentran? ¿En YouTube? ¿En dónde más? YouTube.com, la rayita, Defensores de la Fe. Ok, también los encuentran en Facebook, ¿tienen página? Sí, puede hacer la búsqueda de Defensores de la Fe. Tenemos tanto una página como un grupo en Facebook. Estamos en Instagram también, Twitter, Allí, Tumblr. allí se responden también dudas o algo así. Correcto, hermano. Cada día recibimos decenas de preguntas. Si Ok. ya respondimos alguna pregunta en un video, le vamos a dar el enlace al video, ya sea en YouTube o tal vez en DVD. Si no hemos respondido a la pregunta, ahí le podemos hacer darle la respuesta. Y si no, pues lo mandamos o a un libro o a otro recurso que tal vez ya existe. Gracias, maravilloso, maravilloso. Entonces comprometimos también al hermano George Medina para la próxima entrevista de Face to Face y también vamos a tener mucha retroalimentación y yo sé que nos va a ser de bendición para todos los que han escuchado. Les agradezco a todos los que estuvieron en sintonía, la hermana Nanshin Shiguro desde Japón. Bueno, me saluda, bueno, mi hermana Ángela está por aquí. También habían muchas preguntas aquí que no se las puedo hacer porque el hermano también tiene ocupaciones y hay que darle final a Face to Face, pero vamos a tener otra Face to Face con él. Bueno, también dice, bueno, Juan Gómez, a todos los que han estado aquí, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros aquí reportando la sintonía en Face to Face, un cara a cara con nuestro maestro del Instituto George Medina, que además es el decano, es fundador de Defensores de la Fe. Pueden ver allí en YouTube una cantidad de material excelente. Entonces, hermano George, le agradezco mucho cómo se sintió en Face to Face esta noche. Oh, en casa, hermano. Muchísimas gracias. Ha sido un honor. Creo que salgo con la cabeza un poquito más grande, pero voy a ir a arrodillarme a la presencia de Dios y devolvérselo todo a Él, hermano. Gracias por todas sus amables palabras. Es un honor, hermano, servirles, honestamente, y de lo poquito o de lo mucho que he recibido del Señor y lo poquito que tal vez he agarrado, puedo compartirlo con otros, hermano. Eso es una bendición para mí. Amén, amén. Agradezco mucho. Bendiciones a todos los hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Gracias una vez más por estar en Face to Face y Dios sea bendiciéndolos en todas las áreas de su vida. Un abrazo muy fuerte. Bye bye. Shalom, hermano.